Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 47. Alejandro se reunió con el rey de Epiro un mes antes de su partida hacia Asia, en una localidad secreta de Eordea, tras haber fijado el encuentro con un rápido intercambio de correo. No se veían desde hacía un año, desde que Filipo fuera asesinado. En aquel periodo habían acaecido muchas cosas, no solo en Macedonia y en Grecia, sino también en Epiro. El rey Alejandro había reunido a todas las tribus de su pequeña patria montañosa en una confederación que le había reconocido como caudillo supremo, y le había confiado el adiestramiento y el mando del ejército. Los guerreros epirotas habían sido instruidos a la manera macedonia, divididos en falanges de infantería pesada y en escuadrones de caballería, mientras que el estilo de la monarquía había sido copiado del modelo griego en el ceremonial, en la acuñación de monedas de oro y de plata, en el modo de vestir y de arreglarse. El soberano de Epiro y el rey de Macedonia parecían ahora casi dos imágenes especulares. Cuando llegó el momento del encuentro, poco antes del amanecer, los dos jóvenes se reconocieron desde lejos y espolearon sus caballos hasta encontrarse bajo la sombra de un árbol que se alzaba solitario cerca de una fuente en medio de un amplio claro. La montaña brillaba de un verde sombrío y reluciente por las lluvias recientes y la inminencia de la nueva estación, y el cielo aún oscuro era recorrido por grandes nubes blancas empujadas por un viento tibio procedente del mar. Desmontaron, dejando libres los caballos en el pasto, y se abrazaron con fogosidad juvenil. ¿Cómo estás? Preguntó Alejandro. Bien, repuso el cuñado. Sé que estás a punto de partir. También tú, según me han dicho. ¿Te informó Cleopatra? Rumores que corren. Esperaba decírtelo personalmente. Lo sé. La ciudad de Tarento, una de las más ricas de esa península, me pidió ayuda contra los bárbaros de Occidente que presionan sobre su territorio, brucios y lucanos. También yo respondo a la llamada de las ciudades griegas de Asia que piden apoyo contra los persas. ¿No es maravilloso? Tenemos el mismo nombre, la misma sangre, ambos somos reyes y jefes de un ejército. Partimos para empresas semejantes. ¿Recuerdas el sueño de los dos soles, el que te conté? Es lo primero que me vino a la mente al llegarme la petición de los tarentinos. Quizá haya una señal de los dioses en todo esto. A mí no me cabe la menor duda, replicó Alejandro. Así pues, no estás en contra de mi empresa. La única que puede estar en contra es Cleopatra. Pobre hermana mía. Vio caer asesinado a su padre el día de su boda y ahora su esposo la deja sola. Trataré de hacerme perdonar. ¿De veras no estás en mi contra? ¿En contra? Estoy entusiasmado. Mira que te digo, si no hubieses pedido tú este encuentro, lo habría hecho yo. ¿Recuerdas el gran mapa de Aristóteles? Tengo una reproducción exacta en mi palacio de Butroto. En aquel mapa Grecia es el centro del mundo, y Delfos el ombligo de Grecia. Pela y Butroto están a la misma distancia de Delfos, y Delfos dista lo mismo del extremo occidente, donde están las columnas de Heracles, y del extremo oriente, donde se extienden las aguas del océano inmóvil y sin olas. Nosotros, aquí, tenemos que hacer un juramento solemne, poniendo por testigos al sol y a la tierra. Tenemos que prometer partir, yo hacia oriente y tú hacia occidente. No nos detendremos nunca hasta que no hayamos alcanzado las orillas del océano en el confín del mundo. Y debemos jurar que, si uno de nosotros cayera, el otro ocupará su puesto y llevará a cabo la empresa. Ambos partimos sin herederos, amigo mío, y por tanto seremos herederos el uno del otro. ¿Estás dispuesto? Con todo mi corazón, Alejandro, dijo el rey de los molosos. Con todo mi corazón, Alejandro, dijo el rey de los macedonios. Desenvainaron las espadas y se hicieron un corte en las muñecas mezclando sus sangres dentro de una pequeña copa de plata.
Alejandro, el moloso, derramó un poco de ella por tierra y luego se la dio a Alejandro el macedonio, que arrojó el resto hacia lo alto, bien hacia lo alto, y acto seguido dijo: El cielo y la tierra son testigos de nuestro juramento. Ningún vínculo puede ser más fuerte y grande, y ahora no nos queda más que despedirnos y desearnos buena suerte. No sabemos cuándo podremos volver a vernos, pero cuando eso suceda, será un gran día, el más grande que el mundo haya conocido jamás. El sol de primavera se asomaba en aquel momento por detrás de los montes de Eordea e inundaba de prístina luz el inmenso paisaje de cumbres, valles y torrentes, haciendo brillar cada gota de rocío como si la noche hubiese llovido perlas sobre los prados y las ramas de los árboles, como si las arañas hubiesen tejido hilos de plata en la oscuridad. A la aparición del rostro radiante del dios de la luz, respondió el viento de poniente, encrespando las olas en el gran mar de hierba, acariciando los penachos de junquillos dorados y de azafranes purpúreos. Las corolas bermejas de los lirios de montaña, bandadas de pájaros se alzaron del bosque volando hacia el centro del cielo, al encuentro de los blancos cirros que navegaban altos y blancos como alas de paloma, y rebaños de ciervos y cabritillos salieron del bosque corriendo hacia las aguas centelleantes de las torrentes y hacia los pastos. En aquel momento apareció en la cima de una colina la figura ligera de una amazona que llevaba únicamente un corto quitón sobre las piernas desnudas y esbeltas. Una muchacha de largos cabellos dorados montada sobre un caballo blanco de cola y crines ondeantes. Cleopatra quería despedirse de ti, explicó el rey de Epiro, y no he podido negárselo. No hubieras debido. También yo deseaba verla por encima de todo. Espérame aquí. Saltó sobre la silla y alcanzó a la joven que lo esperaba temblando de la emoción. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron. Se besaron en el rostro, en los ojos y en el pelo. Se acariciaron con apasionada dulzura. Mi adorada, dulcísima, encantadora hermana, decía Alejandro mientras la miraba fijamente con infinito cariño. Alejandro mío, rey mío, mi señor, mi hermano adorado, luz de mis ojos. Y no pudo terminar la frase. ¿Cuándo volveré a verte? Preguntó con la voz quebrada y ojos relucientes. Eso nadie puede saberlo, hermana. Nuestro destino está en manos de los dioses, pero yo te juro que estarás en mi corazón a cada instante, tanto en el silencio de la noche como en el clamor de la batalla, en el tórrido calor del desierto y en el hielo de las montañas. Te llamaré cada noche antes de dormir y espero que el viento te traiga mi voz. Adiós, Cleopatra. Adiós, hermano. También yo cada noche subiré los escalones de la torre más alta y aguzaré el oído hasta que el soplo del viento me haga llegar tu voz y el perfume de tus cabellos. Adiós, Alejandro. Cleopatra huyó llorando en su caballo al no poder soportar el verle alejarse. Alejandro volvió a paso lento hacia donde estaba su cuñado, que lo esperaba apoyado en el tronco del árbol gigantesco que le daba sombra. Le habló con voz emocionada, estrechándole ambas manos. Separémonos nosotros también aquí. Adiós, rey de Occidente, rey del sol rojo y del monte Atlante, rey de las columnas de Heracles. Cuando nos volvamos a ver será para celebrar una nueva era para toda la humanidad. Pero si la suerte o la envidia de los dioses nos lo niegan, que nuestro abrazo sea más fuerte que el tiempo y la muerte, que nuestro sueño pueda arder para siempre como la llama del sol. Adiós, rey de Oriente, rey del sol blanco y del monte Paronisos, señor del océano extremo, que nuestro sueño pueda arder para siempre, cualquiera que sea el destino que nos espere. Se estrecharon en un abrazo ganados por la emoción, mientras la brisa entrelazaba sus melenas de leones, mientras sus lágrimas se mezclaban como se habían mezclado sus sangres, en un rito solemne y formidable en presencia del cielo y de la tierra, en la fuerza del viento. Luego saltaron sobre la silla y espolearon a sus caballos de batalla, el rey de Epiro en dirección a la noche y al ocaso,
y el rey de Macedonia en dirección a la mañana y a la aurora. Y ni siquiera los dioses sabían en aquel momento qué suerte les esperaba, porque únicamente el hado inescrutable conoce el sendero y el camino de hombres tan grandes como ellos. Capítulo 48. El ejército comenzó a reagruparse al soplo de los vientos de primavera, comenzando por los batallones de infantería pesada de los Pesetairoid, equipados de todo punto con las enormes zarizas al hombro. Los jóvenes formados en las primeras filas con la estrella arjeada de cobre color leonado en los escudos. Luego los expertos en segunda línea con la estrella de bronce y por último, los veteranos que embrazaban escudos con la estrella de plata. Todos iban tocados con el yelmo en forma de gorro frigio con una corta visera y vestían túnicas y mantos rojos. Cuando se ejercitaban, realizando en el campamento conversiones o simulando el ataque, las zarizas entrechocaban con un tremendo ruido, como si un viento impetuoso soplara entre las ramas de un bosque de bronce. Cuando los oficiales ordenaban bajar las lanzas, la inmensa falange adquiría un aspecto horrible, como un erizo cubierto de aguijones de acero. La caballería de los Etairoi fue enrolada de entre los nobles, distrito por distrito, equipada con pesadas corazas que cubrían hasta el abdomen y con yelmos beostios de largos faldones. Montaban magníficos caballos de batalla tesalios, alimentados en los pastos abundantes de la llanura y a lo largo de las riberas de los grandes ríos. En los puertos del norte se concentró la flota, a la que se unieron también escuadras atenienses y corintias porque se temía un golpe de mano de la marina imperial persa, al mando de un almirante griego de nombre Memnón, un hombre temible por su astucia y experiencia, y sobre todo, un hombre de palabra que mantendría la fe en su compromiso, sucediera lo que sucediese. Eumenes le había conocido en Asia y puso en guardia a Alejandro un día que revisaba la flota a bordo de la nave capitana. Cuidado con Memnón. Es un guerrero que vende su espada una sola vez y a un solo hombre. Es cierto que la vende a un alto precio, pero luego es como si se hubiera jurado fidelidad a la patria. Nada ni nadie lo hará cambiar de bando ni de bandera. Según dicen, tiene una flota compuesta de tripulaciones tanto griegas como fenicias, y puede contar con el apoyo secreto de los no pocos adversarios que aún tienes en Grecia. Imagina qué sucedería si desencadenase un ataque por sorpresa, mientras tú pasas tu ejército de una orilla a otra por los estrechos. Mis informantes crearon un sistema de señalizaciones luminosas entre la costa asiática y la europea, para dar las alarmas de forma inmediata en el caso de un acercamiento de su flota. Sabemos que los sátrapas persas de las provincias occidentales le confiaron el mando supremo de sus fuerzas en Asia, con el encargo de hacer frente y neutralizar tu invasión. Pero por ahora no conocemos más de sus planes de batalla. Solo tenemos rumores y noticias. ¿Y cuánto tiempo será preciso para saber más cosas? Preguntó Alejandro. Quizá un mes. Es demasiado. Partimos dentro de 4 días. Eumenes lo miró estupefacto. ¿4 días? Eso es una locura. No, no tenemos víveres suficientes. Ya te lo he dicho, nos bastarán a lo sumo para un mes. Tenemos que esperar a que lleguen los nuevos cargamentos de las minas del Pangeo. No, Eumenes, no esperaré más. Cada día que pasa permite al enemigo organizar sus defensas, concentrar tropas, reclutar mercenarios. También aquí, en Grecia. Tenemos que atacar lo antes posible. ¿Qué crees tú que hará Memnón? Ya luchó con éxito contra los generales de tu padre. Pregúntale a Parmenio lo imprevisible que puede llegar a ser. Pero tú, ¿qué crees que hará? Te atraerá lejos, hacia el interior, dejando tierra quemada tras de sí, y luego su flota te cortará las comunicaciones y los refuerzos por mar. Sugirió una voz a sus espaldas. Eumenes se volvió. Alejandro, te presento al almirante Nearco. Alejandro le estrechó la mano. Salve, almirante. Disculpe, señor.
dijo Nearco, un cretense robusto, ancho de hombros y de ojos y cabellos negros. Estaba ocupado en unas maniobras y no pude seguirle. ¿Tu punto de vista es el que nos has expuesto? Con toda sinceridad, sí. Memnón sabe que enfrentarse a ti en campo abierto es peligroso, porque no tiene las tropas lo suficientemente numerosas para oponerse a tu falange. Pero sin duda, sabe también que no cuentas con muchas reservas. ¿Y cómo ha podido saber eso? Porque el sistema de informaciones de los persas es formidable. Hay espías por todas partes y se les paga muy bien. Además pueden contar con numerosos amigos y simpatizantes en Atenas, Esparta, Corinto e incluso aquí, en Macedonia. Le bastará con ganar tiempo y desencadenar acciones de distracción por tierra y por mar a tus espaldas. Te pondrá en dificultades si es que no has caído en la trampa. ¿En verdad crees eso? Lo único que pretendo es ponerlo en guardia, mi señor. Lo que está por emprender no es una empresa como las demás. El barco se estaba adentrando en alta mar y apuntaba su proa contra las olas del mar abierto, festoneadas de espuma. El remero de popa marcaba el ritmo y los restantes doblaban sus relucientes espaldas bajo el sol, sumergiendo y levantando alternativamente los largos remos. Alejandro parecía absorto, escuchando el redoble apremiante del tambor y las llamadas de los remeros que trataban de sostener el ritmo. Parece que todos temen de una forma u otra a ese Memnón, observó de repente. Usted no, mi señor, precisó Nearco. Solo estamos tratando de imaginar un escenario posible, o, mejor dicho, a mi parecer, probable. Tienes razón, almirante. Estamos más expuestos y somos más débiles en el mar, pero en tierra nadie puede vencernos. Por ahora, agregó Eumenes. Por ahora, hubo de admitir Alejandro. ¿Y entonces? Preguntó una vez más Eumenes. Hasta la flota más poderosa tiene necesidad de puertos. ¿No es cierto, almirante? Preguntó Alejandro, vuelto hacia Nearco. Sobre eso no cabe duda, pero deberíamos tomar todos los atracaderos de los estrechos delta del Nilo para bloquearle el paso, sugirió Eumenes. En efecto, respondió Alejandro sin pestañear. La víspera de la partida, el soberano regresó a entrada la noche de Egas, a donde se había dirigido para ofrecer un sacrificio en la tumba de Filipo, y subió a los aposentos de su madre. La reina estaba en vela, sola, bordando un manto a la luz de los velones. Cuando Alejandro llamó a la puerta, aquella fue a su encuentro y lo abrazó. Nunca creí que llegase el momento, dijo, tratando de disimular su emoción. Me has visto partir otras veces, mamá, pero esta vez siento que es distinto. He tenido sueños extraños, difíciles de interpretar. Me lo imagino. Aristóteles dice que los sueños son alumbrados por nuestra mente, y por tanto puedes buscar la respuesta en tu propio interior. La he buscado, pero desde hace bastante tiempo mirar mi propio interior me produce una sensación de vértigo, casi de temor. Y tú conoces el motivo. ¿Qué pretendes decir? Nada. Eres mi madre y sin embargo, eres el ser más misterioso que haya conocido jamás. No soy más que una mujer desdichada. Y ahora tú partes para una larga guerra dejándome sola. Pero está escrito que tenía que suceder, que tenías que llevar a cabo empresas extraordinarias, sobrehumanas. ¿Qué significa eso? Olimpia se volvió hacia la ventana, como si buscase imágenes y recuerdos entre las estrellas o en la cara de la luna. Una vez, antes de que tú nacieras, soñé que un dios me había poseído, mientras dormía en el tálamo al lado de tu padre, y un día en Dodona, durante mi embarazo, el viento que soplaba entre las ramas de las encinas sagradas me susurró tu nombre, Alexandros.
Hay hombres que son paridos por mujeres mortales, pero cuyo destino es distinto del de los demás. Tú eres uno de ellos. Hijo mío, de eso estoy convencida. Siempre he considerado un privilegio el ser tu madre, pero no por eso el momento de separarnos es menos amargo para mí. Y también lo es para mí, mamá. Hace no mucho perdí a mi padre, ¿recuerdas? Y alguien ha dicho que te vio poner una corona en cuello del cadáver del asesino. Ese hombre vengó las terribles vejaciones que Filipo me había infligido y te hizo reír. Ese hombre cumplió las órdenes de alguien. ¿Por qué no lo coronas también a él? Porque no sé quién es, pero yo lo sabré antes o después, y lo empalaré vivo. ¿Y si tu padre fuese en cambio un dios? Alejandro cerró los ojos y volvió a ver a Filipo caer en medio de un mar de sangre. Lo vio caer lentamente al suelo, como en la imagen de un sueño, y pudo leer cada arruga de dolor que asomaba cruelmente en su rostro antes de darle muerte. Sintió que unas lágrimas ardientes le brotaban desde los ojos. Si mi padre es un dios, un día me encontraré con él, pero sin duda no podrá hacer ya por mí más de lo que hizo Filipo. Le ofrecí sacrificios a su encolerizada sombra antes de partir. Madre. Olimpia levantó otra vez la mirada para escrutar el cielo y dijo: El oráculo de Dodona marcó tu nacimiento. Otro oráculo, en medio de un ardiente desierto, señalará para ti otro nacimiento, para una vida imperecedera. Luego se volvió de golpe y se arrojó a sus brazos. Piensa en mí, hijo mío. Yo pensaré en ti cada día y cada noche. Será mi espíritu el que te sirva de escudo en la batalla, el que te cure las heridas, el que te guíe en la oscuridad, el que combata los influjos malignos y el que ahuyente de ti todas las fiebres. Te amo, Alejandro, más que a cualquier cosa en el mundo. También yo, mamá, y pensaré en ti cada día. Pero es momento de despedirnos, porque partiré al amanecer. Olimpia le besó la mejilla, en los ojos y en la cabeza, y continuaba estrechándolo como si no pudiera separarse de él. Alejandro se soltó suavemente del abrazo y le dijo: Adiós, mamá, cuídate. Olimpia asintió mientras de sus ojos caían gruesas lágrimas, y sólo cuando el paso del rey se hubo perdido a lo lejos en los corredores del palacio real, consiguió murmurar: Adiós, Alexandre. Veló toda la noche para contemplarlo una última vez desde su balcón y verlo ponerse la armadura a la luz de las antorchas. Se cubrió la cabeza con el yelmo crestado, ciñó la espada, embrazó el escudo con la estrella de oro, mientras Bucéfalo relinchaba y piafaba impacientemente y Peritas ladraba desesperado, intentando inútilmente romper la cadena. Permaneció inmóvil mirándolo, mientras corría en la grupa de su semental. Permaneció en el sitio hasta que el último eco del galope se desvaneció a lo lejos, tragado por la oscuridad. Capítulo 49. El almirante Nearco dio orden de izar el estandarte real y de hacer sonar las trompas, y el gran Quinquerreme se puso en movimiento deslizándose ligero sobre las aguas. En el centro del combés, en la base del palo mayor, estaba clavado el gigantesco tambor de Queronea, y 4 hombres marcaban el ritmo de la boga con unas grandes masas forradas de cuero, de modo que el estruendo llevado por el viento
podía ser oído por toda la flota. Alejandro estaba erguido en proa, revestido con una coraza chapada de plata, y se cubría la cabeza con un yelmo resplandeciente de idéntico metal, en forma de cabeza de león con las fauces abiertas. Llevaba unas grebas repujadas y ceñía la espada con la empuñadura de marfil que había sido de su padre. Con la mano derecha empuñaba una lanza de fresno de punta dorada que brillaba al sol a cada movimiento, como el rayo de Zeus. El rey parecía embelesado por su sueño, y se dejaba acariciar el rostro por el viento salobre y por la clarísima luz del sol, mientras todos sus hombres, desde las 150 naves de la flota, mantenían la mirada fija en aquella figura resplandeciente sobre la proa de la nave capitana, semejante a la estatua de un dios. Pero de pronto pareció despertarlo un sonido y aguzó el oído. Miró alrededor inquieto, como si buscase algo. Nearco se acercó a él. ¿Qué sucede, señor? Escucha, ¿no lo oyes también tú? Nearco sacudió la cabeza. Yo no oigo nada. Sí, escucha. Se diría que... Pero no es posible. Bajó del castillo de proa y caminó a lo largo de la borda hasta que oyó, más nítido, pero cada vez más débilmente, el ladrido de un perro. Miró entre las olas del mar encrespadas de espuma y vio a Peritas, que nadaba desesperadamente y estaba ya a punto de sucumbir. Gritó: ¡Es mi perro! ¡Es Peritas! ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo a alguien por Heracles! Tres marineros se zambulleron de inmediato, ciñeron con unas sogas el cuerpo del animal y lo izaron a bordo. La pobre bestia se abandonó completamente exhausta sobre la cubierta y Alejandro se arrodilló a su lado, acariciándolo emocionado. Tenía aún en el cuello un trozo de la cadena y las arpas le sangraban por la larga carrera. Peritas, Peritas, continuaba llamándolo. Te mueres aquí. No se preocupe, señor, le tranquilizó un médico del ejército que había acudido con presteza. Saldrá de esta. Solo está medio muerto por el cansancio. Una vez secado y calentado por los rayos del sol, Peritas comenzó a dar señales de vida y poco después dejó oír de nuevo su voz. En aquel momento Nearco apoyó una mano en un hombro del soberano. Señor, Asia. Alejandro se puso en pie de golpe y corrió hacia proa. Se perfilaba delante de él la orilla asiática, recortada por pequeñas ensenadas y punteada de pueblos enclavados entre colinas boscosas y playas soleadas. Nos estamos preparando para el desembarco, añadió Nearco, mientras los marineros amainaban la vela y se aprestaban a echar el ancla. La nave siguió avanzando mientras surcaba las espumeantes olas con el gran rostro de bronce, y Alejandro contemplaba aquella tierra cada vez más próxima, como si los sueños largo tiempo acariciados estuviesen a punto de hacerse realidad. El comandante gritó: ¡Remos fuera! Y los bogadores alzaron los remos chorreantes de agua, dejando que la nave discurriese por propia inercia hacia la costa. Cuando estuvieron a escasa distancia, Alejandro empuñó la lanza, tomó carrerilla por la cubierta y la lanzó con todas sus fuerzas. La aguzada asta voló por el cielo, en amplia parábola, centelleando al sol como un meteoro. Luego dirigió su punta hacia abajo, cayendo cada vez más rápido hasta que se hincó, vibrando en Asia.